Argentina enfrenta a Venezuela y hay una previa con muchos condimentos en este canal. McAllister se ausenta, hay dos titulares afuera, un huracán impide la salida, es increíble, un huracán impide que Argentina llegue al partido, el momento venezolano y muchísimo más aquí en YouTube. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Toca hacer previa del próximo encuentro de la selección albiceleste en eliminatorias. Es importante saber qué onda el rival porque Venezuela no es lo que te dicen en las redes. Como me jijeo cada vez que veo ese video. El Michel es un personaje. El seleccionado venezolano necesita recuperarse de lo que fue la última doble fecha en donde apenas sacó un punto en dos partidos. Viene de perder 4-0 con Bolivia, por ejemplo. Necesita volver a ganar. Venezuela logró la victoria en apenas 2 de sus 8 partidos de eliminatoria. Así todo ilusiona porque es un equipo con propuesta. Así que el objetivo número 1 de la selección albiceleste es bastante similar al de la selección venezolana: recuperarse. Comparten esa necesidad, uno por venir de perder 4-0 con Bolivia. Más allá del empate contra Uruguay, que fue positivo, la derrota fue categórica, con algunos detalles, algunos asteriscos de los cuales estaremos hablando. Y Argentina viene de perder contra Colombia de forma merecida. Ambos buscan revitalizarse, cambiar esa dinámica, apaciguar las aguas, los vientos en este caso, porque lamentablemente falta hablar de un tercer factor y es un huracán. Esto es realmente increíble, la mala leche que tiene el seleccionado argentino en esta doble fecha es una locura. Decidieron hacer base en Miami y no se pueden trasladar a Venezuela porque hay un huracán llamado Milton que es categoría 5 pero no para de romper récords como si fuese un categoría 6. Scaloni fue claro sobre esto: no nos dejaron viajar el martes, probaremos mañana si el tiempo lo permite. Lo más importante es la salud de todos los involucrados. Y sí, es tal el problema que Argentina barajaba la posibilidad de posponer el encuentro con Venezuela para el próximo viernes, teniendo así un día más de logística y en segunda instancia algún entrenamiento posible más. Pero es que encima no es el único quilombo y acá va el objetivo número 2 que tiene Argentina en esta doble fecha: rearmarse ante las bajas. El propio entrenador fue bastante claro sobre esto. Es una fecha muy difícil con muchos imponderables. Traer jugadores de Europa es difícil porque estamos fuera del reglamento. Y claro, este detalle de que no podían traer ciertos futbolistas explica varias ausencias resonantes en esos jugadores que no aparecen más allá de algunas bajas. Hay un detalle muy importante de esta declaración de Scaloni que hay que revelar, que hay que hablar. Antes, jueves a las 17 horas, hay directo en el canal. Vamos a hacer una previa del partido de Argentina-Venezuela. Sí, volvemos a los vivos en YouTube. Vamos a hablar de la actualidad, cómo llega la selección. Tengo algún grafiquito como el que van a ver en pantalla para repasar la profundidad y plantel que tiene la selección albiceleste, en qué lugar estamos sobrados, en qué lugar estamos más bajos. No va a ser el último porque va a haber varios directos en donde, por ejemplo, vamos a empezar a reaccionar a las conferencias de prensa de Scaloni. Vamos a seguir haciendo previas de la selección. El próximo martes será igual. Y si todo va bien y ustedes acompañan y este video, por ejemplo, tiene 2000 likes, tal vez post partido también haya, pero depende de la banca de ustedes. 2000 likes y me hacen saber que tienen ganas de cada directo post partido. Objetivo número 3: sorpresas en la banda derecha. A ver, volviendo a la frase de Scaloni de recién, esto de estábamos fuera de reglamento para traer a ciertos futbolistas de Europa, de casualidad o a último momento pudimos traer a Facu Buonanotte, es importante. Lograron convocar al futbolista de Leicester a propósito de la ausencia de Garnacho, pero después de eso debieron acudir a la liga local. Por eso, ahí se explica que, por ejemplo, hayan apuntado a Julio Soler, gran futbolista, gran proyecto, me encanta, en lugar de Valentín Barco, que había estado en la última doble fecha. Tal vez la decisión era convocar a Barco, pero porque juega en Sevilla no se podía hacer. Entonces apuntaron a la posibilidad de llevarse a Soler y empezar a probarlo, cosa que inevitablemente en algún momento iba a pasar. Argentina tuvo varias bajas en esta doble fecha: Acuña, Nico González, Dybala, el propio bichito del Manchester United, vuelve Messi, sí, pero está tocado físicamente McAllister. Pesela viene de un golpazo sufrido en River. Romero no puede jugar el primer partido por acumulación de tarjetas, así que la saga central seguramente sea Otamendi y Lisandro Martínez. Nada mal realmente, pero Cuti viene siendo la gran figura de Argentina en toda la eliminatoria. Casi todos los partidos lo tuvieron como gran estrella. Y otra ausencia resonante es la de Dibu Martínez, sancionado después de lo que sucedió contra Colombia. Scaloni también se expresó sobre esto y fue clarito: esperemos que no pase de vuelta porque no nos podemos permitir no tenerlo, pero han pasado cosas mucho peores y no fueron sancionadas. Clarito el DT. En reemplazo del arquero, el entrenador no dio pistas, es la realidad, pero uno puede presuponer que lo más seguro es que Rulli sea el arquero titular de la selección albiceleste, al menos
contra Venezuela. Jerónimo acumula 4 partidos en su historia en la selección mayor, bastante poquito para la cantidad de presencias que tuvo, pero sería apenas el segundo partido oficial. El único que había jugado hasta el momento fue aquella última fecha 1-1 contra Ecuador en la eliminatoria pasada. Argentina tiene el 11 confirmado. Hay un tentativo, en minutos te lo cuento, pero hay un temita con los juveniles. Y es el objetivo número 4 del ciclo de Scaloni. ¿Sumarán minutos o no? Hay mucha gente que está enojada y dice, che, pero convocan a Nico Paz, convocan a Garnacho, convocan a Valentín Carboni y no los usan. Bueno, es el típico proceso, el típico círculo del que hablé en su momento con el caso Matías Soulé, ¿sí? El círculo de pagar derecho de piso, no exactamente esa frase, ¿no? Pero como los jugadores juveniles llegan, tienen algunos minutitos, aparecen, desaparecen un año y vuelven a estar convocados. Es un proceso por el que han pasado múltiples jugadores hoy muy importantes, como Lisandro Martínez o McAllister. De los pocos que no sufrió ese proceso fue Enzo Fernández, que entró por la ventana del Mundial y se quedó para no salir más. Tenemos 4 sub-20 a disposición: Nico Paz, Valentín Carboni, Facu Bonanote y Julio Soler. Veremos quién de ellos suma minutos en esta doble fecha FIFA. Para vos, ¿quién va a sumar más minutos? Te leo un comentario. Primero hablemos del rival, porque el rival juega. Venezuela se ilusiona con clasificar al primer mundial de su historia. La última selección afiliada a la Conmebol es justamente la única que jamás clasificó al mundial dentro de esta confederación. Desde la clasificatoria del 98 hasta la del mundial de 2022 se repitió el mismo modelo de eliminatoria con entre 16 y 18 partidos, pero en ninguna de ellas Venezuela pasó del puesto número 6. De hecho, Brasil 2014 es el mundial al que más cerca estuvo de llegar entre los últimos, porque quedó a 5 puntos de Uruguay, que clasificó al repechaje. Che, dato, tengo mucha ganas de hablar del quilombo uruguayo. La verdad, tengo muchas ganas de hablar. Capaz haga un video de membresía. No, capaz no. Voy a hacer un video de membresía para mañana. Atento. La selección venezolana tiene fundamentos en aquella sub-20 que llega a la final del Mundial Juvenil de 2017, que recordemos pierde la instancia decisiva, que por aquel entonces la enfrentaba a la Inglaterra de, por ejemplo, Solanke, Calvert-Lewin, Lookman, hoy 3 estrellas. Pero de ahí se formaron varias figuras venezolanas que siguen a día de hoy, que son muy importantes en el proyecto de Batista: Nahuel Ferraresi, Yangel Herrera, Jefferson Soteldo, Graterol, Macón. Podríamos sumar también a Farín, el arquerazo que tenía la selección venezolana hasta la irrupción de Romo. Es un combinado que justamente se sostiene en la solidez de ese arquero, que es un arquerazo, es muy bueno. Es el tercero con mayor promedio de salvadas en la actual eliminatoria, es el tercero en mayor cantidad de vallas invictas logradas, promedia más o menos 3 tapadas de gol por encuentro, lleva 25 totales en 8 partidos, lo cual es un numerazo. Yangel Herrera, un mediocampista espectacular por el carril central, que con 26 años y su diestra llega bastante al gol, tiene esos pases punzantes que pueden generar asistencias y es parte del Girona del argentino Gazzaniga. Sí, ese mismo equipo que se clasificó a la Champions League. Jefferson Soteldo es imposible de obviar, un extremo con alta capacidad de jugar en ambas bandas, muy picante en el 1 vs 1 y uno de esos futbolistas más divertidos de ver. Y finalmente Salomón Rondón, que es un histórico, por demás conocido por todos nosotros, porque es el máximo artillero de la historia de la selección venezolana. Pero para entender a esta actual Venezuela, de la cual te nombro algunas figuras, hay que ir un poquito al pasado, hay que volver en el tiempo y entender cómo se gestó este proceso actual de la selección de Venezuela. Primero contrataron a José Peckerman, el histórico entrenador no solo de la selección argentina en juveniles y mayor, sino además de la historia de Colombia. Llegó en calidad de entrenador de la mayor y se trajo con él a Venezuela a múltiples estrellas: Patricio Camps, Leo Cufré, el Bocha Batista, un ex coordinador del que vamos a hablar ahora. Además, Colochini pasó a dirigir el sub-20, varias estrellas con historia en la formación de juveniles, con presencia mundialista o no, se sumaban en un grupo para poder apuntar a la tarea titánica de clasificar a Venezuela a un mundial por primera vez en la historia. Bueno, el proyecto duró apenas 10 partidos, porque Peckerman renunció a su cargo después de diferencias creativas, digamos, con el presidente de la Federación Venezolana. Algunas menores, como es el caso de que Peckerman pidió crear la Liga Reserva, como existe acá en Argentina, ¿no? Que tenés la Liga Profesional, la Liga Argentina, que todos conocemos, y debajo de ello la reserva, en donde juegan los juveniles. Bueno, eso en Venezuela no existe, lo quería crear. Eso no quería hacerlo la Federación Venezolana, pero hubo otras cosas que pesaron más en la decisión, como por ejemplo la influencia de Pascual Lescano
el manager, el representante de Pekerman, que además pasó a tener una influencia increíble a partir de su posición de manager de selecciones de Venezuela. No gustaba nada ese poderío que tenía dentro del armado de las selecciones nacionales y el proyecto duró muy poco. Entonces Pekerman dijo, está bien, ¿no quieren hacerlo? Chao, nos vemos. Un quilombo típico de cualquier selección sudamericana. Como hacerle la cama y el colchoncito canon a un entrenador para no tener que pagarle la cláusula de salida. ¿Te suena eso? El starter pack del fútbol sudamericano. ¿Por qué es importante esto? Porque en medio de todo ese proyecto llega Fernando Batista, el actual entrenador de la Absoluta. Fernando fue coordinador de inferiores de Argentinos Juniors durante 10 años, después pasó a ser asistente del sub-20 argentino en 2020, después de eso empezó a dirigir a la sub-18 y sub-20 en múltiples torneos, dirigió y fue campeón del Preolímpico 2020, clasificó al Mundial de Tokio 2020, formó a múltiples jugadores, en ese tiempo convocó y ayudó al crecimiento de múltiples figuras actuales del seleccionado de Scaloni, por ejemplo McAllister, Thiago Almada, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nehuen Pérez, Facundo Medina, Valerdi, todos jugadores habituales en un momento u otro del ciclo de Scaloni y varios son campeones del mundo. Por eso llega a Venezuela alguien importantísimo. Primero dirigió al sub-21 venezolano, después pasó a reemplazar a Pekerman como entrenador de la selección mayor. En este año ya dio muestras de calidad, por ejemplo Venezuela, que no participó de las primeras 28 ediciones de Copa América, hizo en 2024 un torneo fantástico. Por primera vez en toda la historia ganó los 3 partidos de fase de grupos. Ahora sueñan con apuntar al Mundial, con clasificar a la Copa del Mundo. Le ganó a Paraguay y Chile, 2 rivales directos en esa zona. Empató de manera histórica 1-1 contra Brasil, 0-0 contra Uruguay, un gran resultado. El tema es que en la última doble fecha sumó apenas un punto de 6. Se dio esa durísima derrota 4-0 contra Bolivia en un ambiente que, como el propio Batista dijo, era inhumano jugar ahí. Los entiendo, bro. Nosotros sabemos lo que significa, aunque no a tanta altura. Estamos hablando de un partido que se jugó a 4000 metros sobre el nivel del mar del Alto, lo cual es muchísimo. Sacaron un buen empate después con Uruguay, pero ahora llegan con ganas de ganar. Tal como nosotros, que tenemos como objetivo número 5, obviamente, ganar. El 11 tentativo de la selección albiceleste sería este que ves en pantalla, con Rulli en el arco, Molina y Tagliafico en los laterales, vuelve Nicolás Tagliafico en la saga central, Otamendi y Lisandro Martínez. Después, más adelante, aparecen algunas dudas. Va a haber línea de 3 en la delantera, van a jugar Julián y Lautaro juntos, o va a pasar esto que vemos en pantalla, que va a jugar uno de ellos dos. De momento no está confirmado, el 11 es, como dije hace unos segundos, tentativo. Se piensa, por la ausencia de McAllister, por el momento de Lo Celso, que este sería el 11 de la partida. Recordemos, no está Nico González, que es una fija habitual, vuelve Leo Messi, pero veremos cómo se da este 11. Algunos datos estadísticos como estos que vas a ver en pantalla. Argentina jamás perdió 2 veces de manera consecutiva con Scaloni. De las 6 derrotas anteriores, volvió a retomar su impulso con 5 victorias y un empate. Argentina contra Venezuela, en Venezuela tiene los números que ves en pantalla, con 13 victorias y 2 derrotas nada más. Venezuela le ganó a Argentina 2 veces en toda la historia. En toda la historia de ambos seleccionados, solamente 2 veces. Una de ellas fue aquel 3-1 sufrido en el ciclo de Scaloni. Argentina le marcó 3 goles en sus últimos 2 partidos. Acumula 6 en total en esos 2 encuentros. Hay una diferencia de 21 partidos entre ambas selecciones. Y además vemos los números de Leo Messi contra el rival. Argentina tiene estos objetivos. Argentina tiene estas claves. Apunta a ganar la Venezuela. Y aquí estaremos muy atentos, por supuesto, ya no solamente con el video que les subo ahora, sino además con la previa en vivo el próximo jueves a las 17 horas. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más.